La chica del estacionamiento fue acusada de rayar el coche del millonario, pero él vio la pluma antigua en sus manos. Era idéntica al modelo exclusivo que mandó personalizar para su hija antes de que desapareciera hace 22 años. El sol de la tarde caía implacable sobre el concreto del estacionamiento del Plaza Satélite, uno de los centros comerciales más lujosos de la Ciudad de México. Julieta Castañeda se pasó el dorso de la mano por la frente, limpiando el sudor que se acumulaba bajo la gorra azul marino de su uniforme. A sus 28 años, había aprendido que la dignidad no se medía por el trabajo que tenías, sino por cómo lo hacías. «Oiga, señorita, ¿me puede ayudar con mi coche?», gritó una señora desde el otro extremo del estacionamiento, agitando las llaves de su camioneta. «Ahorita voy», respondió Julieta, trotando hacia ella con esa sonrisa genuina que la caracterizaba. Aunque el trabajo de auxiliar de estacionamiento era pesado y a veces humillante, necesitaba cada peso que ganaba. Su mamá adoptiva, doña Carmen, llevaba 3 meses luchando contra una diabetes que se complicaba cada día más, y los medicamentos costaban una fortuna. Después de ayudar a la señora, Julieta regresó a su puesto cerca de la entrada principal. El contraste siempre la impactaba. Por esas puertas entraban y salían personas, que en una sola compra gastaban más de lo que ella ganaba en un mes, pero no sentía resentimiento, solo una curiosidad silenciosa por esas vidas tan diferentes a la suya. El rugido de un motor deportivo la sacó de sus pensamientos. Una Ferrari roja, reluciente como una joya bajo el sol, se deslizó hacia la zona VIP del estacionamiento. Julieta conocía ese coche. Pertenecía a uno de los hombres más ricos del país, Gabriel Moncada, aunque nunca había cruzado más que un saludo cortés con él. El motor se apagó y Gabriel bajó del auto con esa elegancia natural que solo da el dinero heredado por generaciones. Alto, de complexión atlética a pesar de sus 50 años, vestía un traje italiano que probablemente costaba más que el salario anual de Julieta, pero había algo en sus ojos grises que siempre la había intrigado. Una tristeza profunda que el dinero no había logrado borrar. «Buenos días, señor Moncada», saludó Julieta con respeto, manteniendo la distancia apropiada. Gabriel apenas asintió. Como siempre, caminó hacia la entrada del centro comercial con paso firme, pero algo lo detuvo. Se dio la vuelta y regresó hacia su Ferrari, examinándola con una expresión que Julieta no supo interpretar. «Oiga, usted», gritó de repente, con una voz que cortaba el aire como un látigo. Julieta sintió que el corazón se le encogía. Había algo en el tono de Gabriel que no presagiaba nada bueno. «Sí, señor», respondió, acercándose con cautela. «¿Qué le pasó a mi coche?». La voz de Gabriel era fría, controlada, pero Julieta podía sentir la furia contenida detrás de cada palabra. Confundida, Julieta observó la Ferrari. Efectivamente, había una pequeña marca en la puerta del conductor, apenas visible pero innegable. Yo no sé, señor Moncada. No he estado cerca de su coche, se lo juro». «Ah, no». Gabriel se acercó más, y Julieta pudo ver que sus ojos grises ahora ardían de cólera. «Entonces, ¿quién fue?». Los duendes, algunas personas que pasaban, comenzaron a detenerse, atraídas por la escena. Julieta sintió que las mejillas se le encendían de vergüenza. Odiaba ser el centro de atención, especialmente en una situación así. «Señor, le prometo que yo no toqué su coche. Quizás fue... No me venga con excusas». Gabriel alzó la voz, y más gente se acercó a mirar. «¿Sabe lo que cuesta reparar un auto como este? ¿Más de lo que usted gana en un año?». Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Julieta. La humillación era como un puño que le apretaba el pecho. Había trabajado tantos años en ese lugar, siempre con honestidad, siempre con respeto, y ahora estaba siendo acusada injustamente frente a decenas de personas. «Por favor, señor Moncada». Su voz temblaba, pero intentaba mantener la compostura. «Yo jamás haría algo así. Puedo preguntarle a mis compañeros. Ellos pueden confirmar que... Sus compañeros dirían cualquier cosa para protegerla». Gabriel gesticulaba con las manos, completamente fuera de sí. «¿Cree que soy idiota?». Julieta se llevó las manos al pecho, un gesto defensivo que había adquirido desde la infancia. En su mano derecha sostenía una pluma dorada antigua, un objeto que siempre llevaba consigo desde que tenía memoria. Era su único tesoro, su única conexión con un pasado que no recordaba.
Gabriel estaba a punto de continuar con sus acusaciones cuando algo capturó su atención completamente. Su mirada se fijó en las manos de Julieta, específicamente en la pluma que sostenía. El mundo parecía haberse detenido a su alrededor. La pluma era dorada, con delicadas grabaciones de mariposas que parecían bailar alrededor del cuerpo cilíndrico. Gabriel conocía cada detalle de ese objeto, porque él mismo lo había diseñado. Él mismo había supervisado su fabricación 22 años atrás. Era una pieza única, hecha bajo pedido especial, con un número de serie grabado en la base, un regalo de 6º cumpleaños para su pequeña Daniela, su hija adorada que había desaparecido para siempre. El aire pareció escapársele de los pulmones. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente, y la furia en sus ojos se transformó en algo completamente diferente, una mezcla devastadora de esperanza, terror y reconocimiento. ¿De dónde sacó esa pluma? Su voz había cambiado completamente. Ahora era apenas un susurro ronco. Julieta lo miró confundida, sin entender el cambio súbito en su comportamiento. Las personas que los rodeaban también notaron la transformación y murmuraban entre ellas. Es mía», respondió, instintivamente protegiendo el objeto contra su pecho. No me entiende». Gabriel se acercó más, con las manos extendidas como si fuera a tocar algo sagrado. «Necesito saber de dónde la sacó. Es muy importante». La intensidad en su voz asustó a Julieta aún más. Este hombre que segundos antes la había humillado públicamente, ahora la miraba como si hubiera visto un fantasma. «Siempre la he tenido», murmuró, dando un paso atrás. Es lo único que me queda de antes». ¿Antes de qué? Gabriel ya no parecía el empresario millonario implacable. Parecía un hombre roto, desesperado. «Antes del hospital». Las palabras salieron de la boca de Julieta casi sin que se diera cuenta. «Cuando tenía 8 años, me encontraron inconsciente. No recordaba nada. Solo tenía esta pluma agarrada en mi mano». Gabriel sintió que las rodillas se le aflojaban. El mundo comenzó a girar a su alrededor. Esos ojos verdes, idénticos a los de su difunta esposa Isabela, esa pequeña cicatriz en el mentón que recordaba perfectamente, la forma de sostener la cabeza cuando estaba nerviosa. Todo estaba ahí, frente a él, después de 22 años de búsqueda desesperada. «¿Cómo se llama?», preguntó con una voz que apenas era audible. «Julieta Castañeda», respondió ella, aún sin entender qué estaba pasando. Gabriel cerró los ojos. Su pequeña Daniela, su mariposa dorada. Después de todos estos años, el destino la había puesto exactamente donde él pudiera encontrarla, en el lugar más inesperado, en el momento más inesperado, cuando él había estado a punto de destruir la oportunidad de su vida con su temperamento. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Sin que pudiera detenerlas, el silencio se había vuelto ensordecedor. Las personas que momentos antes observaban la escena con curiosidad morbosa, ahora intercambiaban miradas incómodas, sin saber si quedarse o alejarse. Gabriel Moncada, el hombre más poderoso que habían visto en sus vidas, lloraba frente a una empleada del estacionamiento como si el mundo se le hubiera acabado. Julieta no sabía qué hacer. Sus manos temblaron mientras sostenía la pluma dorada, el único tesoro que había conservado durante toda su vida. Ver a este hombre imponente desmoronarse frente a ella la llenaba de una confusión que no podía explicar. «Señor Moncada, ¿se encuentra bien?», preguntó con voz temblorosa. Olvidando por completo las acusaciones de minutos antes, Gabriel se pasó las manos por la cara, intentando recuperar la compostura. Cuando volvió a mirarla, sus ojos grises tenían una intensidad que la hizo estremecer. «Perdóneme», murmuró, con una voz completamente diferente a la que había usado para gritarle. «Perdóneme, por favor. Yo necesito hablar con usted. Es urgente». «¿Conmigo?», Julieta retrocedió un paso. «Señor, yo no hice nada malo, se lo juro. Si quiere que le pague el arañón de su coche, puedo hacerlo en abonos, pero...» «No». Gabriel alzó las manos como tratando de calmarla. «No se trata del coche. El coche no importa. Nada de eso importa». La multitud comenzó a dispersarse lentamente, murmurando entre ellos sobre lo extraño de la situación. Gabriel se dio cuenta de que estaban en un lugar demasiado público para una conversación que podría cambiar 2 vidas para siempre. Podríamos hablar en privado»,
preguntó, señalando hacia la cafetería del centro comercial. Le invito a un café. Solo necesito que me cuente más sobre esa pluma. Julieta dudó. Todo en su instinto le decía que se alejara de este hombre que la había humillado públicamente y ahora actuaba de manera tan extraña, pero había algo en sus ojos, una desesperación genuina que la conmovía a pesar de su miedo. Tengo que trabajar, respondió finalmente. Mi turno no termina hasta las 6. Hablaré con su supervisor. Gabriel ya estaba sacando su teléfono. Le pagaré las horas que pierda. Le aseguro que no tendrá problemas. 20 minutos después, Julieta se encontraba sentada en una mesa apartada de la cafetería más elegante del centro comercial, sosteniendo una taza de capuchino que costaba más que su almuerzo de una semana. Gabriel se había sentado frente a ella, pero mantenía cierta distancia, como si temiera asustarla aún más. Cuénteme sobre el hospital, pidió Gabriel con voz suave. ¿Qué recuerda de ese día, Julieta? Respiró profundamente. Era una historia que pocas veces contaba, porque dolía demasiado recordar la confusión y el miedo de esos primeros años. No recuerdo nada de antes de despertar en el Hospital General, comenzó, girando la pluma entre sus dedos. Los doctores dijeron que tenía un traumatismo cráneoencefálico severo, había perdido mucha sangre y su voz se quebró ligeramente, y toda mi memoria. Gabriel sintió que cada palabra era como un puñal en el pecho. Su pequeña Daniela había sufrido tanto, había estado tan cerca de la muerte, y él no había estado ahí para protegerla. ¿Cuándo fue eso exactamente?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. El 15 de marzo del 2002. Los médicos calcularon que tenía 8 años, pero no había documentos. No había nadie que me reclamara. Solo esta pluma. La alzó ligeramente, que tenía agarrada tan fuerte que tuvieron que usar sedantes para que la soltara. Gabriel cerró los ojos, transportándose mentalmente a ese día horrible que había marcado el fin de su mundo. 15 de marzo del 2002. Daniela había despertado emocionada porque era viernes y tenían planeado ir al zoológico el fin de semana. Gabriel recordaba perfectamente cómo se había despedido de ella esa mañana, antes de irse a una junta de negocios. «Papi, ¿me prometes que iremos a ver las mariposas?», le había preguntado Daniela, abrazando la pluma dorada que él le había regalado la semana anterior por su 6º cumpleaños. «Te lo prometo, mi mariposa dorada», le había respondido besando su frente. «Pero guarda bien tu pluma. Sí, es especial, como tú». Esa había sido la última vez que la vio. Gabriel abrió los ojos y encontró a Julieta observándolo con preocupación. «Señor Moncada, se ve muy pálido». «Esa pluma», dijo Gabriel, con la voz ronca por la emoción. «Puedo verla más de cerca». Julieta dudó un momento, pero algo en la súplica silenciosa de sus ojos la convenció. Le extendió la pluma cuidadosamente, como si fuera lo más valioso del mundo. Para ella, efectivamente lo era. Gabriel tomó el objeto con manos temblorosas. Era exactamente como la recordaba. Oro de 14 quilates, con pequeñas mariposas grabadas a mano por el mejor orfebre de la ciudad. Giró la pluma y buscó la base. Ahí estaba, grabado en números diminutos. DM 06029T6. Las iniciales de Daniela Moncada y su fecha de nacimiento. ¿Qué significan esas letras?, preguntó Julieta, notando cómo Gabriel examinaba la base de la pluma. Gabriel no respondió inmediatamente. Estaba luchando contra una marejada de emociones que amenazaba con ahogarlo. Durante 22 años había buscado a su hija. Había contratado a los mejores investigadores privados. Había puesto recompensas millonarias. Había seguido cada pista por remota que fuera. Y ahora ella estaba ahí, sentada frente a él, convertida en una mujer hermosa que llevaba los ojos verdes de su madre y la misma sonrisa tímida que lo había conquistado desde el día que nació. «Son las iniciales de alguien muy importante para mí», murmuró finalmente, devolviendo la pluma con extremo cuidado. «Alguien que perdí hace mucho tiempo». Julieta percibió el dolor profundo en su voz y sintió una extraña punzada en el pecho. Había algo familiar en la tristeza de este hombre, algo que resonaba con su propia sensación de pérdida constante. «¿Era su esposa?», preguntó suavemente. «Mi hija», respondió Gabriel, y las dos palabras contenían 22 años de dolor, esperanza y amor desesperado. El silencio se extendió entre ellos. Julieta sintió una opresión extraña en el pecho,
como si algo importante estuviera tratando de abrirse paso en su mente, pero sin lograrlo completamente. ¿Qué le pasó?, se animó a preguntar. Gabriel la miró fijamente, debatiéndose internamente. ¿Cómo le decía a esta mujer que ella era su hija perdida? ¿Cómo le explicaba que el destino los había reunido de la manera más inesperada? ¿Y si se equivocaba? ¿Y si por alguna razón imposible otra niña había tenido una pluma idéntica? Fue secuestrada, dijo finalmente. Tenía 6 años. Nunca la encontramos. Julieta sintió que algo se removía dolorosamente en su interior, sin saber por qué. Se llevó la mano libre al lugar donde tenía una pequeña cicatriz en el mentón, un gesto inconsciente que hacía cuando estaba nerviosa o confundida. Gabriel notó el movimiento y su corazón se aceleró. Daniela se había hecho esa cicatriz cuando tenía 4 años, al caerse de su bicicleta en el jardín de la casa. Era pequeña, apenas visible, pero él la recordaba perfectamente. «Señor Moncada», dijo Julieta de repente, «¿por qué tengo la sensación de que nos conocemos? Es decir, sé que usted viene seguido al centro comercial, pero es algo más, como si hubiera soñado con usted antes». Gabriel sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Sus manos se cerraron en puños sobre la mesa mientras luchaba contra el impulso de tomarla en sus brazos y decirle la verdad, pero sabía que tenía que ser cuidadoso. Después de tanto trauma, después de tanto tiempo, una revelación así podría destrozarla. A veces el destino nos pone a las personas correctas en nuestro camino, respondió, eligiendo cada palabra cuidadosamente. Julieta, me permitiría ayudarla, con los gastos médicos de su madre, con lo que necesite. ¿Por qué haría eso?, preguntó ella sorprendida. Ni siquiera me conoce. Gabriel sonrió por primera vez en toda la conversación, y fue una sonrisa llena de amor paternal que él mismo no pudo ocultar completamente. Digamos que tengo mis razones. Los días siguientes fueron los más extraños en la vida de Julieta Castañeda. Gabriel Moncada había cumplido su palabra. Había hablado con el supervisor del estacionamiento y, sin explicaciones, había arreglado que a Julieta le pagaran el doble por las mismas horas de trabajo. Además, había aparecido misteriosamente un sobre con dinero suficiente para cubrir 2 meses de medicamentos de doña Carmen. «Mija, esto no está bien», le decía su madre adoptiva desde la cama, mientras Julieta le organizaba las pastillas en el pastillero semanal. «Los favores de los ricos siempre tienen precio. ¿Qué va a querer ese señor a cambio?». Julieta se había hecho la misma pregunta una docena de veces. Cada mañana, cuando llegaba al trabajo, sentía una extraña expectativa. Gabriel aparecía en el estacionamiento con más frecuencia que antes, pero sus encuentros eran breves y cordiales. La saludaba con una sonrisa que no había estado ahí anteriormente. Preguntaba por la salud de su madre, y luego seguía su camino. Sin embargo, Julieta notaba que a veces la observaba desde lejos, como si estuviera estudiándola. Lo que ella no sabía era que Gabriel efectivamente la estudiaba. Cada gesto, cada expresión, cada maneirismo que pudiera confirmar lo que su corazón ya sabía con certeza. Esa mañana de jueves, Gabriel llegó más temprano de lo usual. Julieta estaba ayudando a un cliente cuando lo vio bajar de su Ferrari, pero algo en su postura le pareció diferente. Caminaba más lento, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. «Buenos días, señor Moncada», lo saludó cuando terminó de atender al cliente. «Buenos días, Julieta», respondió él, y la forma en que pronunció su nombre hizo que ella sintiera un pequeño escalofrío. «¿Cómo está su mamá?». «Mejor, gracias a usted». Julieta bajó la mirada, aún incómoda con su generosidad inexplicable. «Los doctores dicen que el tratamiento está funcionando». Gabriel sonrió, pero Julieta notó que sus ojos grises parecían cansados, como si no hubiera dormido bien. «Me da mucho gusto saberlo». Se quedaron en silencio por un momento. Julieta jugueteaba nerviosamente con la pluma dorada que siempre llevaba en el bolsillo, sin darse cuenta de que Gabriel seguía cada uno de sus movimientos. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Gabriel de repente. «Claro. Cuando era niña, antes del accidente, ¿nunca ha tenido sueños? ¿Imágenes que pudieran ser recuerdos?». La pregunta la tomó por sorpresa. Era algo en lo que pensaba a menudo, especialmente durante las noches de insomnio, pero rara vez lo compartía con alguien. «A veces», admitió, «sueño con una casa grande, con un jardín lleno de flores, y hay un hombre que me carga y me dice,
Se detuvo, sintiéndose tonta por compartir algo tan personal. ¿Qué le dice? Gabriel se acercó un paso, con el corazón acelerado. Me dice, mi mariposa dorada, murmuró Julieta, tocándose inconscientemente la cicatriz del mentón. Es tonto, ¿verdad? Probablemente mi mente inventó esos recuerdos. Gabriel sintió que las rodillas se le aflojaban. Esas habían sido exactamente sus palabras, su apodo especial para Daniela. Era la confirmación que necesitaba, pero también era devastador darse cuenta de que su hija había conservado esos fragmentos de memoria sin saber qué significaban. No es tonto para nada, logró decir, con la voz ligeramente ronca. Los sueños a veces son más reales de lo que pensamos. Julieta lo miró con curiosidad. Había algo en la intensidad de su mirada que la hacía sentir como si él entendiera algo que ella no podía captar. Señor Moncada, ¿puedo preguntarle algo ahora? Por supuesto. ¿Por qué me ayuda? No me malentienda. Estoy muy agradecida, pero no me conoce. Ni siquiera sabía mi nombre hasta hace unos días. Gabriel se debatió internamente. Quería decirle la verdad. Quería abrazarla y explicarle que había estado buscándola durante 22 años, que cada día sin ella había sido un infierno. Pero también sabía que una revelación así podría ser demasiado impactante para alguien que no recordaba su pasado. Digamos que reconozco a alguien especial cuando la veo, respondió finalmente. Y usted, Julieta, es muy especial. Antes de que ella pudiera responder, el teléfono de Gabriel sonó. Contestó rápidamente, hablando en voz baja sobre asuntos de negocios, pero Julieta notó que de vez en cuando la miraba mientras hablaba. Cuando colgó, parecía haber tomado una decisión. Julieta, necesito pedirle un favor muy grande. ¿Qué clase de favor? Necesito que confíe en mí durante los próximos días. Van a pasar algunas cosas, algunas investigaciones, pero le prometo que todo es por su bien. ¿Investigaciones? Julieta sintió un escalofrío de miedo. ¿Qué tipo de investigaciones? Gabriel se acercó más, y por primera vez desde que se conocían, puso una mano suave sobre su hombro. El contacto fue como una descarga eléctrica para ambos. Para Julieta, inexplicablemente familiar y reconfortante. Para Gabriel, la primera vez que tocaba a su hija en 22 años. Nada de lo que deba preocuparse, le aseguró. Solo necesito confirmar algunas cosas sobre su pasado, sobre el día que la encontraron en el hospital. ¿Por qué? La voz de Julieta era apenas un susurro. ¿Qué sabe usted que yo no sé? Gabriel retiró la mano, pero mantuvo contacto visual. En sus ojos grises, Julieta pudo ver una mezcla de dolor, esperanza y algo más que no supo identificar. Amor. Un amor profundo y desesperado que la confundió completamente. Solo le pido que tenga paciencia conmigo, dijo Gabriel. Pronto todo tendrá sentido. Después de que Gabriel se fue, Julieta no pudo concentrarse en su trabajo. Sus palabras daban vueltas en su mente como un disco rayado. ¿Qué sabía él sobre su pasado? ¿Por qué un hombre tan poderoso se interesaría en la historia de una empleada de estacionamiento esa tarde? Mientras regresaba a casa en el autobús, sacó la pluma dorada y la observó bajo la luz que se filtraba por la ventana. Nunca había notado realmente los detalles de las mariposas grabadas. Eran hermosas, delicadas, cada una diferente a las otras. Definitivamente no era una pluma común, era una obra de arte. Al llegar a su pequeño departamento, encontró a doña Carmen sentada en la mesa de la cocina, tomando té de manzanilla. ¿Cómo te fue hoy, mija? Extraño, respondió Julieta, sentándose junto a ella. Mamá Carmen, ¿usted cree que es posible que alguien de mi pasado me esté buscando? La mujer mayor la miró con atención. Durante 20 años había sido madre, padre y mejor amiga de esta niña que había llegado a su vida como un regalo inesperado. ¿Por qué me preguntas eso? Julieta le contó sobre sus conversaciones con Gabriel, sobre su interés inexplicable en su historia, sobre las investigaciones que había mencionado. Doña Carmen escuchó en silencio, pero cuando Julieta terminó de hablar, tomó sus manos entre las suyas. Mija, cuando te encontré en ese hospital, eras una niña muy especial. Cualquiera podía ver que venías de una familia que te amaba mucho. Tu ropa era cara, estabas bien cuidada, y esa pluma no era un juguete cualquiera. Nunca me dijo eso antes. No quería que sufrieras más de lo que ya habías sufrido. Doña Carmen acarició suavemente la mejilla de Julieta. Pero siempre pensé que algún día alguien vendría a buscarte.
alguien que te había perdido y nunca había dejado de buscarte. Esa noche, Julieta se quedó despierta mirando el techo de su recámara. Los sueños habían regresado con más intensidad. La casa con el jardín lleno de flores, el hombre que la llamaba su mariposa dorada, y ahora, una nueva imagen, unos ojos grises llenos de lágrimas, exactamente como los de Gabriel Moncada. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Gabriel tampoco podía dormir. Tenía el teléfono en la mano, con el número del mejor investigador privado del país marcado, pero sin atreverse a presionar la tecla de llamada. Necesitaba estar completamente seguro antes de cambiar la vida de Julieta para siempre. Necesitaba pruebas irrefutables de que la mujer que trabajaba en el estacionamiento del centro comercial era realmente su Daniela. Pero en su corazón ya no tenía dudas. Su mariposa dorada había vuelto a casa, 22 años atrás. Marzo del 2002. La mansión Moncada se alzaba imponente en las lomas de Chapultepec, rodeada de jardines que parecían sacados de un cuento de hadas. Era una mañana perfecta de primavera, y la pequeña Daniela Moncada corría por el pasto persiguiendo mariposas con su vestido blanco y sus zapatos de charol. «¡Papi, mira!», gritaba emocionada, señalando una mariposa monarca que se había posado en las rosas rojas. «Es igualita a las de mi pluma». Gabriel sonreía desde la terraza, tomando café mientras revisaba algunos documentos. A sus 28 años, ya había heredado el imperio familiar. Pero nada lo hacía más feliz que esos momentos con su hija. Isabela, su esposa, había muerto en un accidente automovilístico cuando Daniela tenía apenas 2 años, convirtiendo a la niña en el centro absoluto de su universo. «Ten cuidado, mi mariposa dorada», le gritó. «No te alejes mucho». Rebeca Salinas observaba la escena desde la ventana de la oficina, donde supuestamente organizaba la agenda del día. Era la secretaria personal de Gabriel desde hacía 5 años, una mujer ambiciosa de 32 años que había llegado a la empresa con credenciales impecables y una sonrisa que ocultaba intenciones muy específicas. Había tardado meses en ganarse la confianza de Gabriel después de la muerte de Isabela. Se había convertido en indispensable, manejando no solo sus asuntos de negocios, sino también ayudando con Daniela cuando Gabriel viajaba. Pero cada sonrisa, cada gesto de bondad, cada momento de aparente lealtad, tenía un propósito calculado. Esa mañana, mientras Gabriel jugaba con su hija en el jardín, Rebeca había estado revisando los documentos más recientes del abogado familiar. Lo que leyó la llenó de una furia fría que la sorprendió por su intensidad. Gabriel había actualizado su testamento. Si algo le pasaba, absolutamente todo quedaría en un fideicomiso para Daniela, hasta que cumpliera 25 años. Ni un peso para la empresa, ni un peso para empleados leales, ni un peso para la mujer que había dedicado 5 años de su vida a cuidar a su familia. Rebeca cerró el documento con manos temblorosas. Había sacrificado todo por este trabajo, rechazando oportunidades y pretendientes, convencida de que eventualmente Gabriel se daría cuenta de lo perfecta que era para él. Había fantaseado con convertirse en la nueva señora Moncada, en la madre que Daniela necesitaba, en la heredera de una fortuna que superaba los 1.000 millones de pesos. Pero mientras esa niña existiera, Gabriel nunca la vería como algo más que una empleada eficiente. La idea llegó a su mente de manera tan clara y fría que la asustó. Si Daniela no estuviera, si algo le pasara, Gabriel quedaría devastado, vulnerable, necesitando consuelo, y ella estaría ahí para dárselo. Durante las siguientes semanas, Rebeca comenzó a planear meticulosamente. No era una mujer violenta, pero la obsesión la había convertido en algo que nunca pensó que podría ser. Investigó, hizo contactos en los círculos más oscuros de la ciudad, encontró a hombres dispuestos a hacer cualquier cosa por dinero. Solo tiene que desaparecer, les había dicho a los 2 criminales que contrató, entregándoles una fotografía de Daniela, como si se la hubiera tragado la tierra. Nunca debe ser encontrada. ¿La queremos viva o muerta?, había preguntado uno de ellos, un hombre de aspecto rudo llamado Macario. No me importa. Mientras nunca pueda regresar. El plan era simple. Daniela iba a una escuela privada muy exclusiva, con protocolo de seguridad estricto, pero Rebeca conocía todos los horarios y rutinas. Sabía exactamente cuándo y dónde estaría la niña más vulnerable. El 15 de marzo del 2002. Todo salió exactamente como Rebeca había planeado. Al menos al principio.
Daniela había salido de la escuela a las 2:30 de la tarde, como siempre. Su chofer, don Roberto, un hombre mayor que trabajaba para la familia desde hacía 15 años. La esperaba junto al auto blindado, pero ese día, Rebeca se había asegurado de que don Roberto recibiera una llamada de emergencia sobre su esposa enferma. «Señorita Rebeca, ¿usted puede recoger a la niña?», le había preguntado angustiado. «Mi esposa está en el hospital». «Por supuesto, don Roberto». «Vaya tranquilo». Rebeca llegó a la escuela en su propio auto, sonriendo a las maestras que conocían su rostro por las múltiples veces que había ido a recoger a Daniela cuando Gabriel estaba de viaje. «Tía Rebeca». Daniela corrió hacia ella con una sonrisa radiante. «¿Dónde está don Roberto? Tuvo una emergencia familiar». «Mi amor, yo vine por ti». Durante los primeros minutos del trayecto, todo pareció normal. Daniela parloteaba alegremente sobre su día en la escuela, abrazando su mochila rosa y jugando con su pluma dorada favorita. «Mira, tía Rebeca», dijo la niña, mostrándole la pluma. «Papi dice que es especial porque las mariposas me protegen». Rebeca sintió una punzada de algo que podría haber sido culpa, pero la aplastó inmediatamente. Era demasiado tarde para arrepentimientos. En lugar de tomar la ruta normal hacia la mansión, Rebeca condujo hacia una zona industrial abandonada en las afueras de la ciudad. Ahí esperaban Macario y su compañero. Cuando Daniela se dio cuenta de que algo estaba mal, ya era demasiado tarde. «Tía Rebeca, ¿dónde estamos?», preguntó con voz pequeña y asustada. «Este no es el camino a casa. Ya casi llegamos, mi amor». Los hombres actuaron rápidamente. Sacaron a Daniela del auto mientras ella gritaba y lloraba, aferrándose desesperadamente a su pluma dorada. Rebeca se quedó en el auto, con las manos en el volante, tratando de no escuchar los gritos de terror de la niña. Pero algo salió mal. Macario, nervioso y drogado, golpeó a Daniela en la cabeza con más fuerza de la necesaria para domarla. El cuerpo pequeño se desplomó inmediatamente. «Inmóvil». «¡Idiota!», gritó su compañero. «La mataste. No era la intención». Macario se acercó al cuerpo de la niña, buscando signos vitales. «No respira. Creo que está muerta». Rebeca bajó del auto, con el corazón acelerado. Esto no era lo que había planeado. Había querido que Daniela desapareciera, no que muriera de forma tan brutal. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó con voz temblorosa. «Nos deshacemos del cuerpo», dijo Macario, como si nunca hubiera existido. Pero su compañero, que tenía algo de conciencia a pesar de su vida criminal, no podía cargar con la muerte de una niña tan pequeña. «No, hermano, llevémosla a un hospital. Si está muerta, ya no hay nada que hacer. Pero si hay chance de que viva. Estás loco, nos van a agarrar. La dejamos en la puerta y nos vamos. Nadie nos va a ver». Después de discutir por varios minutos, decidieron llevar el cuerpo de Daniela al Hospital General, el más grande y congestionado de la ciudad, donde sería más fácil dejarla sin ser vistos. La pusieron en la entrada de emergencias cerca de la medianoche, aún sosteniendo firmemente su pluma dorada. No sabían que el corazón de la niña seguía latiendo débilmente, que su cuerpo luchaba por sobrevivir. Rebeca regresó a la mansión con una historia perfectamente ensayada. Había dejado a Daniela en casa de una amiguita para una pijamada de último minuto. Pero cuando Gabriel intentó llamar para confirmar, nadie contestó el teléfono. Para la mañana siguiente, cuando se dieron cuenta de que Daniela había desaparecido realmente, Rebeca ya había destruido toda evidencia de su participación. Durante 2 años, Gabriel buscó a su hija con una desesperación que rayaba en la locura. Contrató a los mejores investigadores, ofreció recompensas millonarias, siguió cada pista sin importar lo remota que fuera. Y durante todo ese tiempo, Rebeca estuvo a su lado, consolándolo, apoyándolo, siendo el hombro en el que llorar. Cuando finalmente se casaron, 2 años después de la desaparición de Daniela, Gabriel estaba demasiado destruido emocionalmente para darse cuenta de que había sido manipulado. Solo necesitaba a alguien que llenara el vacío que su hija había dejado. Rebeca había ganado lo que quería: el apellido Moncada, acceso a la fortuna familiar y la certeza de que nadie podría arrebatárselo. Después de todo, Daniela estaba muerta. ¿Qué podía salir mal? Lo que nunca supo fue que en el Hospital General, una niña sin nombre había despertado días después sin memoria alguna.
aferrándose a una pluma dorada como si fuera lo único real en el mundo. La oficina de Aurelio Mendoza estaba ubicada en uno de los edificios más discretos de Polanco. Durante 25 años, había sido el investigador privado más respetado y efectivo del país, especializado en casos que requerían absoluta confidencialidad. Su clientela incluía empresarios, políticos y familias pudientes que necesitaban resolver asuntos delicados lejos de los reflectores públicos. Gabriel Moncada llegó puntualmente a las 8 de la mañana, vestido con un traje gris oscuro que no lograba ocultar las ojeras profundas bajo sus ojos. No había dormido prácticamente nada en los últimos 3 días. Desde que había visto la pluma dorada en manos de Julieta, «Señor Moncada», Aurelio se levantó para saludarlo, notando inmediatamente el estado de nerviosismo del hombre más poderoso que había conocido. «Es un honor volver a trabajar para usted». Aurelio había sido uno de los muchos investigadores que Gabriel había contratado durante la búsqueda desesperada de Daniela. Años atrás, era el único que había encontrado pistas reales, aunque nunca las suficientes para resolver el caso. «Aurelio, necesito que esto quede entre nosotros completamente». Gabriel se sentó en la silla frente al escritorio. «Nadie puede saber que estoy investigando esto, especialmente mi esposa». «Por supuesto. ¿De qué se trata?» Gabriel sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre el escritorio. Contenía fotografías de Julieta tomadas discretamente en el estacionamiento, copias de sus documentos de identidad que había obtenido a través de contactos en recursos humanos del centro comercial y una descripción detallada de su historia personal. «Necesito que confirmes si esta mujer es mi hija Daniela». Aurelio abrió la carpeta y examinó las fotografías con atención profesional. Después de tantos años investigando el caso Moncada, recordaba perfectamente cada detalle de la niña desaparecida. «La similitud física es notable», murmuró, comparando las fotos de Julieta con las imágenes de Daniela que conservaba en sus archivos. «Los ojos verdes son idénticos a los de su difunta esposa, y esta cicatriz en el mentón es la misma que tenía Daniela desde los 4 años», completó Gabriel. «Pero necesito más que similitudes físicas. Aurelio, necesito pruebas irrefutables. ¿Qué lo hace pensar que podría ser ella?» Gabriel le contó sobre el encuentro en el estacionamiento, sobre la pluma dorada con las iniciales grabadas, sobre los fragmentos de sueños que Julieta había compartido. Aurelio escuchaba en silencio, tomando notas ocasionales. «La historia del hospital coincide con las fechas», dijo finalmente. «Una niña de aproximadamente 8 años encontrada inconsciente el 16 de marzo del 2002, un día después de la desaparición de Daniela, traumatismo cráneoencefálico severo, pérdida total de memoria. Puedes investigar los registros hospitalarios. Puedo intentarlo, pero después de tantos años será complicado. Sin embargo, hay algo más directo que podemos hacer. ¿Qué? Necesitamos una muestra de ADN de la señorita Castañeda para compararla con la suya. Es la única forma de estar completamente seguros». Gabriel sintió que el corazón se le aceleraba. La idea de tener una confirmación científica lo emocionaba y lo aterrorizaba al mismo tiempo. «¿Cómo conseguimos esa muestra sin que ella se dé cuenta?» «Déjemelo a mí. Es más fácil de lo que parece». 2 días después, Aurelio se presentó en el centro comercial vestido como un cliente común. Observó desde lejos mientras Julieta trabajaba, estudiando sus movimientos y rutinas. Esperó el momento perfecto, cuando ella se tomó un descanso y fue a la cafetería a comprar un café. Se sentó en la mesa junto a la de ella y esperó. Cuando Julieta terminó su café y se levantó para regresar al trabajo, Aurelio actuó rápidamente. Tomó el vaso de plástico que ella había dejado y lo guardó discretamente en una bolsa hermética. Esa misma tarde, el vaso estaba en el laboratorio de genética más confiable de la ciudad. Aurelio había pagado extra por resultados urgentes y discreción absoluta. Mientras esperaban los resultados, Aurelio comenzó a investigar los registros del Hospital General, usando contactos cultivados durante décadas de trabajo. Logró acceder a archivos que oficialmente ya no existían. «Aquí está», le dijo a Gabriel por teléfono 3 días después. «Una niña no identificada, aproximadamente 8 años, ingresada el 16 de marzo del 2002 a las 12:47 de la madrugada. Traumatismo cráneoencefálico severo, múltiples contusiones, pérdida severa de sangre. ¿Cómo llegó al hospital? Eso es lo interesante. Según los registros,
Fue encontrada en la entrada de emergencias por un camillero que salía de su turno. Nadie vio quién la dejó ahí. Gabriel sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Su pequeña Daniela había estado al borde de la muerte, sola y sin nadie que la protegiera. ¿Qué más dice el expediente? Estuvo en coma por una semana. Cuando despertó, no recordaba nada, ni su nombre, ni su familia, ni cómo había llegado ahí. Lo único que tenía era una pluma dorada que se negaba a soltar. La pluma que yo le regalé, murmuró Gabriel. Hay más. Después de 3 meses sin que nadie la reclamara, fue dada en adopción temporal a Carmen Vázquez, una enfermera del mismo hospital que había quedado viuda recientemente. La adopción se hizo legal 6 meses después. Gabriel cerró los ojos, sintiendo una mezcla de gratitud hacia la mujer que había cuidado a su hija y dolor por todos los años perdidos. ¿Cuándo tendremos los resultados del ADN? ¿Hoy en la tarde? ¿Está preparado para lo que puedan revelar? Gabriel no respondió inmediatamente. Estaba preparado. Durante 22 años había soñado con este momento, pero ahora que estaba tan cerca, se daba cuenta de que también tenía miedo. Miedo de estar equivocado, miedo de estar en lo correcto, miedo de lo que significaría para Julieta descubrir que toda su vida había sido construida sobre una memoria perdida. Esa tarde, Gabriel estaba en su oficina cuando sonó el teléfono. Era Aurelio. Señor Moncada, tengo los resultados. Dime, es un match perfecto. La probabilidad de parentesco es del 99,97%. Julieta Castañeda es definitivamente su hija Daniela. Gabriel sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Durante unos segundos, no pudo respirar, no pudo pensar, no pudo hacer nada más que absorber la realidad de que su hija estaba viva, que la había encontrado, que había estado trabajando a pocos metros de él durante meses sin que ninguno de los dos lo supiera. Gabriel, ¿está ahí? Sí, estoy aquí. Su voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Aurelio, ¿qué hago ahora? ¿Cómo le digo a una mujer de 28 años que su vida entera ha sido una mentira? ¿Cómo le explico que su padre la ha estado buscando durante más de 20 años? Con mucho cuidado, respondió Aurelio. Una revelación así puede ser muy traumática, especialmente considerando su historial de trauma craneal. ¿Ha considerado consultar con un psicólogo especialista en memoria reprimida? No había pensado en eso. Le recomiendo encarecidamente que lo haga antes de revelarle la verdad. Necesita un plan para manejar esto de la mejor manera posible. Después de colgar, Gabriel se quedó sentado en su oficina durante horas, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía más allá. Su hija estaba ahí afuera, trabajando en un estacionamiento, cuidando a una madre adoptiva enferma, sin saber que era heredera de una de las fortunas más grandes del país. Pero más importante que eso, no sabía que tenía un padre que la había amado desesperadamente durante cada día de los últimos 22 años. Gabriel tomó su teléfono y marcó el número de Julieta que tenía en el directorio del centro comercial. Necesitaba verla, necesitaba estar cerca de ella, aunque todavía no pudiera decirle la verdad. Julieta, soy Gabriel Moncada. Me preguntaba si podríamos cenar juntos esta noche. Hay algunas cosas de las que me gustaría hablar contigo. Lo que Gabriel no sabía era que mientras él planeaba cuidadosamente cómo revelar la verdad, alguien más había descubierto su investigación, y esa persona no tenía intención de permitir que Daniela Moncada regresara a reclamar lo que le pertenecía. Rebeca Salinas de Moncada se había acostumbrado a los lujos que venían con ser la esposa de uno de los hombres más ricos de México. Su armario rebosaba de ropa de diseñador, sus joyas valían más que el presupuesto anual de muchas empresas, y su posición social le abría puertas que jamás habría imaginado alcanzar cuando era una simple secretaria. Pero esa mañana de jueves, mientras Gabriel se duchaba, algo la inquietaba. Su esposo había estado actuando de manera extraña durante las últimas 2 semanas. Llegaba tarde a casa, tenía conversaciones telefónicas en voz baja que interrumpía cuando ella entraba a la habitación, y la noche anterior había murmurado el nombre Daniela mientras dormía. Rebeca sintió un escalofrío familiar. Ese nombre tenía el poder de destruir la vida perfecta que había construido durante 20 años. Cuando Gabriel salió de casa esa mañana, Rebeca esperó exactamente 15 minutos antes de dirigirse a su estudio. Gabriel era meticuloso con sus papeles importantes, pero ella había aprendido a encontrar lo que necesitaba durante todos estos años
como su secretaria primero y esposa después. Lo que encontró en su escritorio la dejó helada. Había una carpeta semioculta bajo unos contratos comerciales. Dentro, fotografías de una mujer joven trabajando en un estacionamiento. Documentos de identidad que mostraban el nombre Julieta Castañeda. Y lo más alarmante de todo, reportes de un investigador privado con el membrete de Aurelio Mendoza. Rebeca conocía ese nombre. Aurelio había sido uno de los investigadores más persistentes durante la búsqueda original de Daniela, el hombre que había estado más cerca de descubrir la verdad. Con manos temblorosas, leyó el primer reporte. Similitudes físicas notables con la menor desaparecida, historia personal coincidente con las fechas del secuestro, objeto en posesión del sujeto requiere análisis urgente. Las piernas de Rebeca cedieron y tuvo que apoyarse en el escritorio para no caer. En las fotografías pudo ver claramente los ojos verdes característicos de la familia Moncada, la misma estructura facial que había visto en cientos de fotos de Daniela niña, pero lo que realmente la aterrorizó fue la última línea del reporte más reciente. Análisis de ADN programado, resultados esperados en 48 horas. Rebeca miró la fecha del documento. Las 48 horas ya habían pasado. Con dedos temblorosos, comenzó a buscar más documentos. En el fondo de la carpeta encontró lo que más temía: los resultados del laboratorio de genética. Las palabras parecían saltar de la página. Probabilidad de parentesco, 99,97%. Match positivo confirmado. Rebeca se dejó caer en la silla de Gabriel, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Daniela estaba viva, después de 22 años, después de construir toda una vida sobre la base de que esa niña estaba muerta. Daniela había regresado para reclamar lo que le pertenecía. Su mente comenzó a trabajar a velocidad vertiginosa, calculando las implicaciones. Si Gabriel revelaba la verdad, Daniela automáticamente se convertiría en la heredera principal de todo el imperio Moncada. Rebeca perdería no solo su estatus y su fortuna, sino que también se arriesgaba a que investigaran más profundamente las circunstancias de la desaparición original. Si alguien comenzaba a hacer las preguntas correctas, si investigaban quién tenía acceso a la información sobre los movimientos de Daniela ese día, si revisaban los registros telefónicos de hace 22 años, Rebeca sintió náuseas. Había vivido 2 décadas creyendo que había salido impune del crimen perfecto. Había logrado todo lo que quería: el apellido Moncada, acceso ilimitado a la fortuna familiar y la seguridad de que nadie podría arrebatárselo porque la única amenaza a su posición estaba muerta. Pero Daniela no estaba muerta. Estaba trabajando como empleada de estacionamiento a menos de 20 kilómetros de distancia. Rebeca guardó cuidadosamente todos los documentos en su lugar y salió del estudio. Necesitaba pensar, necesitaba un plan. No había llegado tan lejos para permitir que una empleada de estacionamiento destruyera todo lo que había conseguido. Se dirigió a su habitación y de la caja fuerte personal sacó un teléfono celular que solo usaba para emergencias. Era un teléfono que Gabriel no conocía, registrado bajo un nombre falso, que había mantenido durante todos estos años por pura paranoia. Marcó un número que tenía memorizado desde hacía más de 2 décadas. Macario, soy Rebeca. Al otro lado de la línea, hubo un silencio prolongado. Macario había cambiado mucho en 22 años. Ya no era el criminal de poca monta que había aceptado trabajos sucios por dinero rápido. Ahora manejaba una red más sofisticada de actividades ilegales, pero había mantenido el contacto con Rebeca porque ella había sido una cliente muy generosa a lo largo de los años. Rebeca, ¿cuánto tiempo? ¿Qué necesitas? Tenemos un problema grande. ¿Qué clase de problema? ¿Recuerdas el trabajo de hace 22 años? La niña. Macario sintió que se le erizaba el cabello de la nuca. Ese trabajo había sido el más perturbador de su carrera criminal. Había golpeado a una niña inocente con tanta fuerza que creyó haberla matado. Durante años había tenido pesadillas con esos ojos verdes llenos de terror. Creíamos que estaba muerta. Pues no lo está. La voz de Rebeca era fría, calculada, y está a punto de arruinar todo lo que hemos construido. ¿Qué quieres que haga? Lo mismo que deberías haber hecho correctamente hace 22 años. Macario guardó silencio por un momento. En todos estos años, había tratado de convencerse de que la niña había muerto rápidamente, sin sufrir,
Saber que había sobrevivido le causaba una mezcla extraña de alivio y terror. Rebeca, eso fue hace mucho tiempo. Ahora las cosas son diferentes. Yo soy diferente. ¿En serio? La voz de Rebeca se volvió peligrosamente suave. Porque tengo aquí algunos documentos muy interesantes sobre tus actividades recientes. El secuestro del empresario de Guadalajara el año pasado, por ejemplo. ¿Crees que a las autoridades les interesaría saber quién estuvo detrás de eso? La amenaza era clara. Durante todos estos años, Rebeca había mantenido archivos detallados sobre las actividades de Macario. Era su póliza de seguro, su garantía de que él nunca podría traicionarla. ¿Dónde está?, preguntó Macario finalmente. Se llama Julieta Castañeda. Trabaja en el estacionamiento del Plaza Satélite. Te enviaré su foto y su dirección. ¿Cuándo? Pronto. Pero tiene que parecer natural. Un asalto que salió mal. Algo así. Y esta vez asegúrate de que el trabajo quede terminado. Después de colgar, Rebeca se quedó sentada en su cama, mirando su reflejo en el espejo del tocador. La mujer que la miraba de vuelta había cambiado mucho desde aquella secretaria ambiciosa que había orquestado el secuestro de una niña inocente. Sus facciones se habían endurecido, su mirada se había vuelto fría, calculadora, pero no se arrepentía. Había hecho lo necesario para conseguir la vida que quería, y haría lo necesario para conservarla. Esa tarde, cuando Gabriel regresó a casa, Rebeca lo recibió con una sonrisa perfecta y una copa de whisky en las manos. «¿Cómo estuvo tu día, amor?», preguntó, besándolo suavemente en la mejilla. Gabriel la miró con una expresión que ella no supo interpretar. Había algo diferente en sus ojos, una intensidad que no había visto en años. «Bien», respondió, pero su voz sonaba distraída. «Rebeca, ¿te puedo preguntar algo?». El corazón de Rebeca se aceleró, pero mantuvo su expresión serena. «Por supuesto, ¿tú crees en las segundas oportunidades? En que a veces el destino nos da una chance de recuperar algo que pensábamos perdido para siempre?» Rebeca sintió que la sangre se le helaba en las venas. Gabriel sabía, tal vez no sabía todo, pero definitivamente sabía algo. «Creo que a veces es mejor dejar el pasado en el pasado», respondió cuidadosamente. «Algunas puertas es mejor mantenerlas cerradas». Gabriel la estudió por un momento más largo de lo usual, como si estuviera viendo algo en ella que nunca había notado antes. «Sí», dijo finalmente. «Tal vez tenga razón», pero Rebeca pudo ver en sus ojos que no tenía intención de dejar el pasado donde estaba. Gabriel había encontrado a su hija, y nada en el mundo lo detendría de recuperarla, lo que significaba que Rebeca tendría que actuar rápido. Esa noche, mientras Gabriel dormía a su lado, Rebeca envió un mensaje de texto al teléfono de Macario. «Mañana, Plaza Satélite, después de las 6 p.m. cuando termine su turno, que parezca un asalto». La respuesta llegó 5 minutos después. «Entendido». Rebeca borró los mensajes y guardó el teléfono. En menos de 24 horas, el problema de Daniela Moncada habría sido resuelto definitivamente. Esta vez, no habría errores. El viernes amaneció nublado, con esa humedad característica de la Ciudad de México que hacía que el aire se sintiera pesado. Julieta llegó al trabajo más temprano de lo usual. Incapaz de dormir después de otra noche plagada de sueños extraños, las imágenes se habían vuelto más vívidas últimamente. Un jardín lleno de rosas rojas, una voz masculina, cantándole una canción de cuna, y siempre, unos ojos grises llenos de ternura, que la miraban como si fuera lo más valioso del mundo. «Buenos días, mija», la saludó Carlos, el supervisor del estacionamiento. «Llegaste temprano hoy. No pude dormir bien», respondió Julieta, ajustándose la gorra del uniforme. «¿Ya llegó el señor Moncada?». Carlos le dirigió una mirada curiosa. Durante las últimas semanas había notado que Julieta siempre preguntaba por Gabriel Moncada, y que él, por su parte, parecía buscarla cada vez que venía al centro comercial. «Todavía no, pero por la cara que traes, parece que lo estás esperando». Julieta sintió que se sonrojaba. Era cierto que había desarrollado una extraña expectativa cada mañana, esperando ver el Ferrari rojo deslizarse hacia la zona VIP. La presencia de Gabriel se había vuelto algo reconfortante en su rutina diaria, aunque no entendía por qué. Gabriel llegó 1 hora después, pero algo en él parecía diferente. Caminaba con más determinación, y cuando la vio, su sonrisa fue más amplia y cálida de lo usual. «Buenos días, Julieta».
le dijo, acercándose directamente a donde ella estaba organizando los conos de tráfico. «Buenos días, señor Moncada». «¿Cómo está?» «Mejor de lo que he estado en mucho tiempo», respondió él, y había algo en su voz que hizo que Julieta lo mirara más atentamente. «¿Tienes planes para el almuerzo?» La pregunta la tomó por sorpresa. Durante las últimas semanas habían tenido conversaciones cordiales, pero siempre breves y casuales. «Normalmente como en el comedor de empleados», respondió, sintiéndose súbitamente consciente de su uniforme sudado y su pelo recogido en una cola de caballo despeinada. «¿Te gustaría acompañarme? Conozco un lugar tranquilo donde podemos hablar». Había algo en la forma en que dijo «hablar» que hizo que Julieta sintiera mariposas en el estómago. No mariposas románticas, sino algo más profundo y confuso, como si una parte de ella reconociera la importancia de lo que él quería decirle. «¿Está todo bien, señor Moncada? Parece, no sé, diferente hoy». Gabriel la estudió por un momento, y Julieta pudo ver emociones complejas pasando por sus ojos grises. Había ternura, sí, pero también una especie de dolor contenido y algo que parecía esperanza. «Todo está más que bien», dijo finalmente. «Solo, hay cosas importantes de las que quiero hablarte». 2 horas después, Julieta se encontraba sentada en un pequeño restaurante familiar en Coyoacán, un lugar que Gabriel había elegido por su ambiente íntimo y alejado de las multitudes del centro comercial. Habían hecho el viaje en silencio, pero era un silencio cómodo, como si ambos estuvieran preparándose para algo significativo. «Este lugar es hermoso», comentó Julieta, admirando las paredes llenas de arte mexicano tradicional y las plantas que colgaban del techo. «Solía venir aquí con...» Gabriel se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de revelar algo que no debía. «Me gusta porque es tranquilo». Julieta notó la pausa, pero no insistió. Había aprendido que Gabriel a veces se guardaba cosas, como si llevara secretos que pesaban demasiado para compartir. Ordenaron comida típica mexicana, y mientras esperaban, Gabriel comenzó a hacerle preguntas que parecían casuales, pero que Julieta sentía que tenían un propósito más profundo. «¿Te gusta trabajar en el estacionamiento?», preguntó él. «Es trabajo honesto», respondió ella, girando inconscientemente la pluma dorada entre sus dedos. «Me permite cuidar de mi mamá Carmen. Y eso es lo más importante para mí. Háblame de ella, de tu mamá Carmen». Julieta sonrió, y su rostro se iluminó de una manera que hizo que el corazón de Gabriel se sintiera como si fuera a explotar de amor paternal. «Es la mujer más buena del mundo», comenzó. «Me encontró cuando era una niña perdida en el hospital, sin memoria, sin familia, sin nada, y me dio todo: amor, un hogar, una identidad. Me enseñó que la familia no siempre tiene que ver con la sangre, sino con el amor y el cuidado». Gabriel asintió, sintiendo una gratitud inmensa hacia la mujer que había cuidado a su hija cuando él no pudo hacerlo. «Debe ser una mujer muy especial». «Lo es. Por eso me duele tanto verla enferma. Ha sacrificado tanto por mí durante todos estos años, y ahora que necesita cuidados médicos costosos, yo...» Su voz se quebró ligeramente. «A veces siento que no puedo darle ni la mitad de lo que ella me dio». «Julieta». Gabriel se inclinó hacia adelante, con una intensidad que la hizo mirarlo directamente a los ojos. ¿Alguna vez has sentido que tu vida podría ser diferente? ¿Que tal vez había un plan diferente para ti, antes de que perdieras la memoria?» La pregunta la tomó completamente desprevenida. Era algo en lo que pensaba a menudo, especialmente durante las noches de insomnio, pero nunca había hablado de ello con nadie excepto con Carmen. «Todos los días», admitió. «A veces siento como si hubiera otra persona dentro de mí, alguien que recuerda cosas que yo no puedo recordar, como si hubiera una vida completa esperándome en algún lugar de mi mente, pero no puedo alcanzarla». Gabriel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Su pequeña Daniela había estado luchando durante todos estos años con la sensación de que algo le faltaba, sin saber que lo que le faltaba era él. «¿Y si te dijera que esa sensación es real?», preguntó suavemente. «¿Y si te dijera que hay alguien que ha estado buscándote durante todos estos años? Alguien que nunca dejó de creer que estabas viva». Julieta lo miró con confusión y algo parecido al miedo. «¿De qué está hablando, señor Moncada?». Gabriel se debatió internamente. Había planeado revelarle la verdad gradualmente, con la ayuda de un psicólogo especialista en trauma,
pero estar tan cerca de ella, ver el dolor en sus ojos por no recordar su pasado, lo hacía querer decirle todo inmediatamente. Julieta, hay cosas sobre tu pasado que... Su teléfono sonó interrumpiendo el momento. Era Aurelio Mendoza. Disculpa un momento. Gabriel contestó la llamada. ¿Qué pasa, Aurelio? Gabriel, necesito que vengas a mi oficina inmediatamente. Hay algo que tienes que saber. Algo sobre tu esposa. La voz del investigador sonaba tensa, urgente. ¿Qué tipo de cosa? No puedo decírtelo por teléfono, pero es importante. Muy importante. Y creo que podría estar relacionado con la desaparición original de Daniela. Gabriel sintió que se le helaba la sangre. Miró a Julieta, que lo observaba con preocupación. Estaré ahí en 1 hora. Colgó el teléfono y se disculpó con Julieta. Lo siento muchísimo, pero tengo una emergencia de trabajo. ¿Podemos continuar esta conversación más tarde? Por supuesto, respondió ella, aunque pudo ver que algo había cambiado en él. La ternura seguía ahí, pero ahora había también preocupación y algo que parecía miedo. Durante el viaje de regreso al centro comercial, Julieta no pudo quitarse de la mente las palabras de Gabriel, alguien que había estado buscándola, alguien que nunca dejó de creer que estaba viva. Esa tarde, mientras trabajaba, se encontró tocando repetidamente la pluma dorada en su bolsillo. Los sueños habían comenzado a cambiar. Ya no eran solo fragmentos confusos, sino escenas más claras. Una casa grande con jardines, un hombre que la cargaba en sus brazos y le cantaba canciones, una sensación de seguridad y amor absoluto que nunca había logrado recuperar completamente. Y ahora, cada vez que miraba a Gabriel Moncada, sentía algo que no podía explicar, como si una parte muy profunda de ella lo reconociera, como si hubiera estado esperándolo sin saber que lo estaba esperando. Cuando llegó a casa esa noche, encontró a Carmen sentada en la sala, viendo las noticias. «¿Cómo estuvo tu día, mija?» «Extraño, mamá Carmen. Muy extraño». Le contó sobre el almuerzo con Gabriel, sobre las preguntas que le había hecho, sobre la sensación creciente de que algo importante estaba por suceder. Carmen la escuchó en silencio, pero cuando Julieta terminó de hablar, tomó sus manos entre las suyas. «Mija, ¿recuerdas lo que te dije el otro día? Sobre que siempre pensé que alguien vendría a buscarte. Sí, creo que ese momento está llegando, y quiero que sepas que, sin importar lo que descubras sobre tu pasado, siempre serás mi hija, siempre tendrás un hogar conmigo». Julieta abrazó a la mujer que había sido su madre durante 20 años, sintiendo una mezcla de gratitud y terror por lo que pudiera venir. Esa noche, los sueños fueron más vívidos que nunca. Vio claramente la cara del hombre que la cargaba en sus brazos, y cuando despertó, se dio cuenta de que tenía los mismos ojos grises que Gabriel Moncada. La oficina de Aurelio Mendoza estaba sumida en una tensión palpable cuando Gabriel llegó esa tarde. El investigador, normalmente calmado y profesional, caminaba de un lado a otro con papeles en las manos y una expresión que Gabriel nunca le había visto. «¿Qué es tan urgente que no podías decírmelo por teléfono?», preguntó Gabriel, cerrando la puerta tras de sí. Aurelio se detuvo frente a su escritorio y extendió una carpeta gruesa. «Esto, después de confirmar que Julieta es Daniela, decidí investigar más profundamente las circunstancias de su desaparición. Revisé todos los archivos, busqué inconsistencias, volví a entrevistar a personas que estuvieron involucradas en el caso original». Gabriel abrió la carpeta. Contenía registros telefónicos, horarios del personal doméstico y lo que parecían ser fotografías de vigilancia de hace 22 años. «¿Qué encontraste?» «Tu esposa mintió sobre muchas cosas el día que Daniela desapareció». Las palabras cayeron como bombas en el silencio de la oficina. Gabriel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué quieres decir?» «Rebeca dijo que había dejado a Daniela en casa de una amiguita para una pijamada de último minuto, pero revisé los registros telefónicos de ese día. No hubo ninguna llamada entrante a la casa solicitando que Daniela fuera a una pijamada. De hecho, la única llamada saliente desde el teléfono de la casa a las 12:30 p.m. fue al celular de don Roberto. ¿El chofer?» Gabriel se sentó pesadamente en una silla, procesando la información. Don Roberto recibió una llamada diciendo que su esposa estaba en el hospital, una emergencia familiar. Exacto. Pero aquí está lo interesante. La esposa de don Roberto estaba perfectamente bien ese día. Yo hablé con ella ayer. Me dijo que nunca estuvo en ningún hospital, que nunca hubo ninguna emergencia. Entonces, ¿quién hizo esa llamada?
alguien que conocía los números telefónicos del personal, alguien que sabía exactamente cuándo y cómo dejar a Daniela vulnerable, alguien de adentro. Gabriel sintió que se le revolvía el estómago. Las implicaciones de lo que Aurelio estaba sugiriendo eran devastadoras. ¿Tienes más evidencia? Aurelio sacó más documentos de la carpeta. Los registros de las cámaras de seguridad de la escuela muestran que Rebeca llegó a recoger a Daniela a las 2:45 p.m., pero ella declaró que había estado en el centro comercial toda la tarde, comprando cosas para la casa. Cuando revisé los registros de sus tarjetas de crédito de ese día, no hay ninguna compra en ningún centro comercial. Gabriel se llevó las manos a la cabeza. 22 años. Durante 22 años había vivido con la mujer que había orquestado el secuestro de su hija. Hay más, continuó Aurelio. Revisé sus cuentas bancarias de esa época. 3 días después de la desaparición de Daniela, Rebeca retiró 50,000 pesos en efectivo de su cuenta personal, una cantidad muy alta para alguien con su salario de entonces. ¿Estás diciendo que Rebeca, que ella? Estoy diciendo que todas las evidencias apuntan a que tu esposa estuvo involucrada en el secuestro de tu hija. No puedo probarlo completamente sin una investigación policial formal, pero las coincidencias son demasiadas. Gabriel se puso de pie bruscamente, comenzando a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. La rabia, el dolor y la traición se mezclaban en su pecho como un huracán emocional. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? Poder, dinero, eliminar a la única persona que se interponía entre ella y tu fortuna. Gabriel se detuvo en seco. Recordó vívidamente cómo Rebeca había estado ahí para consolarlo después de la desaparición de Daniela, cómo había sido tan comprensiva, tan paciente con su dolor, cómo gradualmente se había convertido en alguien indispensable en su vida destruida. Gabriel, hay algo más, algo que descubrí hace apenas una hora. Aurelio sacó su teléfono y mostró una fotografía de vigilancia granulosa. Esto es de las cámaras de seguridad del Hospital General. La noche del 15 de marzo del 2002, 2 hombres dejando algo en la entrada de emergencias a las 12:47 a.m. Gabriel miró la imagen. Era borrosa, pero se podía distinguir claramente el bulto pequeño que los hombres dejaban en el suelo. Daniela. Sí, y aquí está la parte que realmente me preocupa. Reconocí a uno de los hombres. Aurelio amplió la imagen en su computadora. La cara se veía más clara. Se llama Macario Herrera. Tiene antecedentes por secuestro, extorsión y otros delitos violentos. Pero lo más importante es que nunca fue arrestado por esto porque nunca supimos que había estado involucrado. ¿Dónde está ahora? Esa es la parte aterrorizante. Mis contactos en la policía me dicen que ha estado muy activo últimamente. Y Gabriel, alguien estuvo preguntando por él hace apenas 2 días. Gabriel sintió que el corazón se le paralizaba. ¿Quién? No lo sé con certeza. Pero la descripción que me dieron coincide con alguien que podríamos conocer. En ese momento, el teléfono de Gabriel comenzó a sonar. Era Rebeca. ¿Contestas?, preguntó Aurelio. Gabriel miró la pantalla, sintiendo una mezcla de asco y terror. Después de 22 años de matrimonio, la mujer que llamaba era una completa extraña. Una extraña que había destruido su vida y la de su hija. Hola, Rebeca. Hola, amor. ¿Dónde estás? Pensé que estarías en casa para la cena. La voz sonaba normal, cariñosa incluso. Gabriel se preguntó cómo había podido vivir tantos años sin darse cuenta de que todo era una actuación. Estoy resolviendo unos asuntos de trabajo. Llegaré tarde. ¿Todo está bien? Sonabas extraño esta mañana. Gabriel miró a Aurelio, quien gesticulaba urgentemente para que no revelara nada. Todo está perfecto, mintió. Nunca he estado mejor. Me da mucho gusto escuchar eso. Te veo en casa. Entonces, cuando colgó, Gabriel se sentía físicamente enfermo. No puedo ir a casa. Aurelio, no puedo fingir que no sé lo que sé. Tienes que hacerlo. Al menos por ahora. Si Rebeca sospecha que sabemos algo, podría hacer algo desesperado. Y si realmente contrató a Macario de nuevo. No terminó la frase, pero ambos entendían las implicaciones. ¿Qué sugieres? Que actúes con normalidad mientras yo reúno más evidencia. Pero Gabriel, necesito que mantengas a Julieta segura. Si mis sospechas son correctas, podría estar en peligro inmediato. Gabriel sintió que se le helaba la sangre. Acababa de encontrar a su hija después de 22 años, y ahora la persona que se la había arrebatado podría estar planeando hacerle daño otra vez,
¿Qué puedo hacer? Por ahora, nada que parezca sospechoso, pero mantente cerca de ella. Y Gabriel, mañana quiero que le digas la verdad. Mañana no podemos esperar más. Si algo le pasa a Julieta antes de que sepa quién es realmente, nunca te lo perdonarás. Y ella tiene derecho a saber que tiene un padre que la ama. Gabriel asintió, pero su mente ya estaba trabajando en otro plan. Esa noche hablaría con Julieta, le diría todo, y después se encargaría de Rebeca definitivamente. No había forma de que permitiera que su hija corriera peligro ni un día más. Mientras tanto, en la mansión Moncada, Rebeca caminaba nerviosamente por su habitación. Gabriel había sonado extraño por teléfono, distante, y esa mañana había visto cómo se llevaba algunos documentos importantes de su estudio. Tomó su teléfono secreto y envió un mensaje. Cambio de planes. Esta noche. Plaza Satélite. 10 p.m. Ella se queda trabajando hasta tarde los viernes. La respuesta llegó inmediatamente. Confirmado. Rebeca guardó el teléfono y se dirigió al espejo. En unas pocas horas, todo habría terminado. Gabriel nunca sabría la verdad sobre lo que había pasado realmente, y ella podría continuar con la vida que había construido tan cuidadosamente. Después de todo, había funcionado perfectamente durante 22 años. ¿Qué podía salir mal ahora? El estacionamiento del Plaza Satélite estaba prácticamente vacío a las 9:30 de la noche. Los últimos clientes se habían ido hace una hora, y las luces de seguridad creaban sombras largas entre los pilares de concreto. Julieta terminaba de recoger los conos de tráfico del último día de la semana, tarareando suavemente una melodía que no recordaba haber aprendido, pero que siempre la tranquilizaba. Gabriel había llegado 15 minutos antes, estacionando su Ferrari en una zona desde donde podía observar todo el área. Sus manos temblaban ligeramente mientras marcaba el número de Julieta en su teléfono. «Señor Moncada», contestó ella, sorprendida de recibir una llamada tan tarde. «Julieta, necesito que vengas hacia mi auto. Hay algo muy importante que tengo que decirte. Algo que no puede esperar hasta mañana. ¿Está todo bien?» Suena preocupado. «Todo va a estar bien muy pronto, te lo prometo. Solo, ven hacia acá, por favor». Julieta colgó el teléfono y comenzó a caminar hacia donde estaba estacionado Gabriel. Algo en su voz la había alarmado, pero también había sentido una extraña sensación de urgencia, como si una parte de ella supiera que este momento era crucial. Lo que ninguno de los dos sabía era que 3 figuras sombrías ya se movían entre los pilares del estacionamiento. Macario y 2 de sus hombres habían estado esperando durante media hora, observando los movimientos de Julieta, planeando el mejor momento para atacar. «Ahí está», murmuró Macario a sus compañeros. «Cuando se acerque a ese auto, actuamos, rápido y silencioso». Gabriel bajó de su Ferrari cuando vio que Julieta se acercaba. En sus manos llevaba una carpeta con copias de todos los documentos que Aurelio había recopilado, las pruebas de ADN, las fotografías de su infancia, la evidencia de la traición de Rebeca. Julieta comenzó cuando ella estuvo lo suficientemente cerca. «Lo que voy a decirte va a cambiar tu vida completamente, pero necesito que sepas que, sin importar los shock que esto pueda causarte, todo va a estar bien». «Me está asustando, señor Moncada». Gabriel respiró profundamente. Después de 22 años, finalmente iba a decirle a su hija quién era realmente. «Mi nombre no es solo Gabriel Moncada para ti, es...» «Papá». Julieta lo miró con confusión total. «¿Qué? Tú eres mi hija, Julieta. Tu verdadero nombre es Daniela Moncada. Fuiste secuestrada cuando tenías 6 años, y he estado buscándote durante 22 años». Las palabras golpearon a Julieta como un tsunami emocional. Sintió que las piernas se le aflojaban y tuvo que apoyarse en el auto para no caer. Eso es imposible. Yo soy Julieta Castañeda. Mi madre es Carmen. Yo, la pluma dorada». Gabriel sacó una fotografía de la carpeta. «Mira esta foto. Es tuya, del día de tu 6º cumpleaños, cuando te regalé esa pluma. Las iniciales grabadas en la base. DM060-96. Daniela Moncada, nacida el 6 de febrero de 1996. Julieta tomó la fotografía con manos temblorosas. En la imagen se veía a una niña pequeña de cabello castaño y ojos verdes, sonriendo mientras sostenía una pluma dorada idéntica a la que ella llevaba en su bolsillo. La niña estaba junto a un hombre joven que era inequívocamente Gabriel, 22 años más joven. No,
Esto no puede ser verdad. Tengo pruebas de ADN. Gabriel abrió la carpeta completamente. Tengo registros del hospital donde te encontraron. Tengo toda la evidencia, mi amor. Eres mi pequeña mariposa dorada. Has vuelto a casa. En ese momento, Julieta sintió que algo explotaba en su mente. Las imágenes que había estado viendo en sueños comenzaron a cobrar sentido. La casa grande con jardines, el hombre que la cargaba en sus brazos, la sensación de seguridad absoluta. Era todo real. Eran recuerdos. Papá. La palabra salió de sus labios como un susurro, y súbitamente todo encajó. Tú eres el hombre de mis sueños. Tú me cantabas para dormirme. Tú me llamabas tu mariposa dorada. Gabriel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Después de 22 años, su hija lo había reconocido. Sí, mi amor, soy yo. He estado buscándote cada día desde que desapareciste. Julieta se lanzó hacia él, y Gabriel la envolvió en un abrazo que había estado esperando durante más de 2 décadas. Padre e hija se aferraron el uno al otro, llorando por todos los años perdidos, pero el momento fue brutalmente interrumpido por el sonido de pasos acercándose rápidamente. ¡Qué emotivo! La voz de Macario cortó el aire como una navaja. Lástima que la reunión familiar vaya a ser tan corta. Gabriel y Julieta se separaron bruscamente. 3 hombres armados se habían acercado sigilosamente y ahora los rodeaban. Gabriel Moncada. Macario sonrió de manera siniestra. No esperabas volver a verme, ¿verdad? Gabriel reconoció inmediatamente la cara del hombre que había visto en las fotografías de Aurelio. El mismo rostro que había aparecido en las cámaras de seguridad del hospital 22 años atrás. Tú, murmuró. Tú fuiste quien se llevó a tu pequeña princesa hace tantos años. Sí, y quien va a terminar el trabajo que debería haber terminado entonces. Julieta se aferró al brazo de Gabriel, sin entender completamente lo que estaba pasando, pero sintiendo el peligro mortal que los rodeaba. ¿Quién te contrató?, gritó Gabriel. ¿Quién te está pagando para esto? Macario se rió. La misma persona que me pagó la primera vez, tu querida esposa. Rebeca nunca pudo tolerar la idea de que existiera alguien más importante que ella en tu vida. La revelación golpeó a Gabriel como un puñetazo. Una cosa era sospecharlo. Otra completamente diferente era escuchar la confirmación de labios del mismo criminal. Rebeca, susurró. Oh sí, ella planeó todo desde el principio. El secuestro, la desaparición, hasta su matrimonio contigo. Todo calculado al milímetro. La furia comenzó a crecer en el pecho de Gabriel como un incendio. 22 años. 22 años viviendo con la mujer que había destruido su familia. Pero esta vez no vamos a cometer errores, continuó Macario. Esta vez, la niñita no va a sobrevivir para contar la historia. Fue entonces cuando algo cambió en Julieta. Los recuerdos que habían estado bloqueados durante tanto tiempo comenzaron a regresar como una avalancha. Recordó el día del secuestro, cómo Rebeca la había engañado, cómo estos mismos hombres la habían lastimado, cómo había luchado por su vida aferrándose a la pluma dorada, pero ya no era una niña de 6 años indefensa. Era una mujer de 28 años que había sobrevivido a todo lo que la vida le había puesto enfrente. No, dijo con una voz que Gabriel nunca le había escuchado, firme y llena de determinación. Esta vez no. Cuando Macario levantó su arma, Julieta actuó por instinto. Se lanzó hacia él con una fuerza que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. La experiencia de trabajar en empleos físicos durante años le había dado una resistencia y agilidad que los criminales no esperaban. Gabriel reaccionó inmediatamente, lanzándose hacia el hombre más cercano. La lucha que siguió fue brutal y desesperada. Padre e hija luchaban juntos, protegiendo el uno al otro con una coordinación instintiva que venía de un amor que había trascendido tiempo y memoria. Durante el forcejeo, uno de los atacantes logró golpear a Julieta con la culata de su arma, enviándola al suelo. Al ver que su hija había sido lastimada, Gabriel sintió una furia primitiva que no sabía que poseía, pero fue Julieta quien, desde el suelo, vio que Macario apuntaba directamente al corazón de Gabriel. Sin pensarlo, se incorporó y se arrojó entre ellos. El golpe que estaba destinado para Gabriel la alcanzó a ella en la cabeza, exactamente en el mismo lugar donde había sido herida 22 años antes. El impacto fue como un interruptor. Súbitamente, todo volvió. Cada detalle de su infancia,
cada momento con su padre, cada segundo del secuestro, y especialmente el amor infinito que había compartido con el hombre que ahora se arrodillaba junto a ella. «Papá», susurró, con sangre corriendo por su frente. Me acuerdo de todo». Gabriel tomó su rostro entre sus manos, con las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Mi mariposa dorada, has vuelto a casa». En la distancia, se escuchaban las sirenas de la policía acercándose. Aurelio había decidido no arriesgarse y había llamado a las autoridades cuando Gabriel no respondió sus mensajes. Los últimos 2 atacantes huyeron, pero Macario yacía inconsciente en el suelo del estacionamiento. Mientras esperaban a la ambulancia, Gabriel sostuvo a su hija en sus brazos, exactamente como había soñado hacer durante 22 años. «Nunca más te voy a perder», le susurró. «Nunca más». El Hospital Ángeles de las Lomas nunca había sido testigo de una reunión familiar tan emotiva. En la habitación privada del 7º piso, Julieta despertaba lentamente, rodeada por las 3 personas que más la amaban en el mundo: Gabriel, su padre verdadero; Carmen, su madre adoptiva; y Aurelio, quien había sido instrumental en reunir a la familia. Los médicos habían confirmado que, milagrosamente, el golpe que había recibido no había causado daño permanente. Al contrario, el trauma había sido lo suficientemente específico como para desbloquear completamente los recuerdos que habían estado suprimidos durante 22 años. «¿Cómo te sientes, mija?», preguntó Carmen, sosteniendo suavemente la mano de Julieta, como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Respondió Julieta, con una sonrisa débil pero genuina. «Recuerdo todo, mamá Carmen. Recuerdo mi infancia con papá, recuerdo el secuestro, y también recuerdo cada momento hermoso que viví contigo». Gabriel se acercó al otro lado de la cama, sus ojos grises brillando con lágrimas de felicidad. «Daniela, puedo llamarte Daniela ahora, ¿verdad?» «Soy ambas», respondió ella tomando la mano de su padre. «Soy Daniela Moncada, tu mariposa dorada, pero también soy Julieta Castañeda, la hija que Carmen crió con tanto amor. No quiero perder ninguna de las 2 identidades». Carmen sintió una punzada de temor. Durante 20 años había sido la única madre que Julieta conocía, y ahora se enfrentaba a la posibilidad de perderla en favor de una familia que tenía más dinero y poder de lo que ella podría imaginar. Gabriel, percibiendo su preocupación, se dirigió directamente a ella. «Doña Carmen, espero que entienda que usted será siempre parte de nuestra familia. No solo cuidó a mi hija cuando yo no pude hacerlo, sino que la convirtió en la mujer extraordinaria que es hoy. Nunca podré pagarle lo que hizo por nosotros». «No quiero dinero, señor Moncada», respondió Carmen con dignidad. «Solo quiero que Julieta sea feliz». «Y lo será». Gabriel sonrió. «Las 2 van a ser mis invitadas de honor cuando construyamos la nueva casa. Una casa lo suficientemente grande para toda la familia que ahora somos». En ese momento, Aurelio entró a la habitación con noticias importantes. «Gabriel, acaban de arrestar a Rebeca». Cuando se enteró de que Macario había sido capturado y estaba hablando con la policía, intentó huir del país. La detuvieron en el aeropuerto con una maleta llena de dinero en efectivo y documentos falsos. Julieta sintió una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. La mujer que había orquestado la destrucción de su familia finalmente enfrentaría la justicia, pero también significaba que Gabriel tendría que lidiar con la traición de alguien en quien había confiado durante 2 décadas. «¿Confesó?», preguntó Gabriel. «Todo», cuando se dio cuenta de que Macario ya había revelado todos los detalles. Decidió negociar. Confesó haber planeado el secuestro, haber contratado a los criminales y haber manipulado la situación para casarse contigo después. ¿Por qué?». Julieta se incorporó ligeramente en la cama. «¿Por qué alguien haría algo tan horrible? Ambición pura», respondió Aurelio. «Sabía que mientras tú existieras, nunca tendría acceso completo a la fortuna familiar. El plan siempre fue eliminarte y después consolarte a ti, Gabriel, hasta que te casaras con ella». Gabriel cerró los ojos, procesando la enormidad de la traición. 22 años de su vida habían sido una mentira cuidadosamente construida. «Papá», Julieta tomó su mano. «No permitas que su maldad empañe la felicidad de este momento. Estamos juntos. Estamos vivos. Tenemos una oportunidad de construir algo hermoso sobre las cenizas de lo que ella destruyó
2 semanas después. Los medios de comunicación de todo México seguían obsesionados con la historia, la heredera perdida, el milagro de la mariposa dorada, el reencuentro después de 22 años. Eran algunos de los titulares que aparecían diariamente en periódicos y noticieros, pero para Julieta y Gabriel, lo más importante estaba sucediendo lejos de las cámaras. Estaban aprendiendo a ser padre e hija otra vez. Gabriel había contratado a los mejores terapeutas especializados en trauma y recuperación de memoria para ayudar a Julieta en su proceso de integración, pero descubrieron que el amor genuino era la mejor medicina. ¿Recuerdas cuando te enseñé a andar en bicicleta?, le preguntó Gabriel una tarde, mientras caminaban por los jardines de la nueva casa que estaba construyendo. Recuerdo que me caí y me hice esta cicatriz. Julieta se tocó el mentón. Y recuerdo que me cargaste hasta la casa mientras yo lloraba, y me dijiste que las heridas pequeñas se curan, pero el amor de papá dura para siempre. Gabriel sonrió, amazado de que su hija hubiera conservado esos recuerdos en algún lugar profundo de su mente durante tanto tiempo. Y tenía razón. No, el amor sí duró para siempre. La nueva mansión Moncada era diferente a la anterior. Gabriel había diseñado cada detalle pensando en crear un hogar donde tanto Julieta como Carmen se sintieran cómodas. Había una suite especial para Carmen, con un jardín pequeño donde podía cultivar las plantas medicinales que tanto le gustaban, y había un estudio especial para Julieta, donde podía planear su nuevo futuro, porque Julieta había decidido usar su experiencia y su nueva posición para ayudar a otros. Con el apoyo financiero de Gabriel, había fundado la Fundación Mariposa Dorada, dedicada a ayudar a niños desaparecidos y a reunir familias separadas. Cada niño que ayudemos a regresar a casa será una victoria contra la gente como Rebeca, le dijo a Gabriel durante una de sus reuniones de planificación. Cada familia que reunamos será una prueba de que el amor siempre encuentra un camino. El primer caso que tomaron fue el de un niño de 8 años que había desaparecido en Guadalajara 3 meses antes. Usando los contactos de Aurelio y los recursos ilimitados de Gabriel, lograron encontrarlo en menos de una semana. La reunión del niño con sus padres fue transmitida en vivo por Televisión Nacional, y Julieta lloró al ver cómo la familia se abrazaba exactamente como ella y Gabriel lo habían hecho. «Es hermoso», le dijo Gabriel, «pero no te olvides de vivir tu propia vida también. Has perdido tanto tiempo». «No lo he perdido». «Papá», Julieta sonrió, «lo he usado para convertirme en la persona que necesitaba ser para hacer este trabajo. Carmen me enseñó compasión, la adversidad me enseñó fortaleza, y tú me enseñaste que el amor nunca se rinde». 6 meses después del reencuentro, la Fundación Mariposa Dorada había ayudado a reunir a 32 familias separadas. Julieta se había convertido en una figura nacional respetada, pero para ella, el logro más importante era mucho más personal. Era una tarde de domingo, y toda la familia estaba reunida en el jardín de la nueva casa. Gabriel leía en una hamaca, Carmen regaba sus plantas, y Julieta jugaba con los hijos de algunos empleados que habían venido a visitarlos. Aurelio se acercó a Gabriel con una sonrisa. ¿Sabes qué? En todos mis años como investigador privado, este es el único caso que terminó exactamente como debía terminar. Gabriel miró a su hija, que reía mientras enseñaba a los niños a hacer figuras de papel, y sintió una paz que no había experimentado en 22 años. No terminó, Aurelio. Apenas está comenzando. Esa noche, cuando la casa se quedó en silencio, Gabriel encontró a Julieta en su estudio, escribiendo en su diario personal. «¿Qué escribes?» «Mi mariposa dorada». «Una carta», respondió ella, «para la niña que era antes del secuestro, para la mujer que fui durante todos estos años, y para la persona que soy ahora que las dos se han unido». Gabriel se sentó junto a ella. «¿Puedo preguntarte qué dice?» Julieta sonrió y le leyó las últimas líneas. «Hoy entendí que a veces las tragedias más grandes de nuestras vidas son en realidad el primer capítulo de los milagros más hermosos. Perdí a mi padre durante 22 años, pero encontré a una madre maravillosa. Perdí mi memoria, pero encontré mi fortaleza. Perdí mi infancia, pero encontré mi propósito. Y al final, cuando todo parecía perdido para siempre, encontré el camino de regreso a casa. No solo a la casa donde nací, sino al hogar que construimos con amor. Perdón y segundas oportunidades. La mariposa dorada al fin ha vuelto a casa». Gabriel abrazó a su hija.
sosteniendo en su mano la pluma dorada que había sido el hilo invisible que los mantuvo conectados durante todas esas décadas de separación. Afuera, en el jardín, las mariposas nocturnas danzaban alrededor de las luces, como pequeños milagros dorados celebrando el poder del amor que nunca se rinde